Oli, bienvenida de nuevo a mi canal, yo soy Nayara y este es capítulo 16 y hoy vamos a hacer un repaso por la lectura que he hecho en lo que va de año. He leído un total de 19 libros hasta ahora según Goodreads, así que me parece que son bastantes libros para mí, para lo que venía leyendo en los años anteriores y estoy muy contenta. He leído bastante variedad y sobre todo últimamente he estado leyendo fantasía, he leído bastante literatura asiática y si bien es cierto que quizás haya apartado un poco los clásicos, espero poder retomarlo en la siguiente mitad de año porque tengo muchas ganas y lo empiezo a echar de menos. Pero bueno, vamos a empezar. La primera pregunta es lectura favorita en lo que va de año, así que bueno, ya empezamos fuerte. Y en este caso he seleccionado dos libros. Por una parte, El Priorato del Naranjo, que tengo reseña en mi canal. Este libro a mí me reconectó con la fantasía, hizo que me entrasen muchísimas ganas de volver a retomar ese género que lo había tenido apartado durante bastantes años. La verdad, es un género que yo disfruto muchísimo y no sé por qué lo había apartado un poco. Así que estoy muy contenta de haber descubierto este libro. Lo leí en formato digital en Kindle. No había escuchado hablar de él anteriormente y me sorprendió muchísimo por los personajes, por la representación, por la historia en sí, por todos los elementos de fantasía que reúnen, que son los que más me gustan a mí, que son dragones, piratas, misterio, mujeres poderosas. A mí todo eso me fascina y este libro reúne todas esas cualidades, así que no pude parar de leer hasta que lo terminé y de verdad espero poder conseguirlo en formato físico porque necesito tenerlo entre mi estantería. Y el siguiente libro fue Nuestros tiempos felices. Este libro lo descubrí también en Kindle Unlimited, así que espero también poder conseguirlo en formato físico. Y bueno, es uno de esos libros que tiene una historia muy pequeñita. La leí durante el marzo asiático. Es una novela coreana y como buena novela coreana hace que te replantees la moral, las creencias, los valores. Por lo menos todas las novelas coreanas que yo llevo leído hasta ahora siguen un poco esa línea de intentar que te replantees verdaderamente lo que tú piensas hasta ahora, si crees que la justicia es exactamente justicia y si la moral y la ética están justificadas y si los castigos están justificados. Fue un libro que me maravilló y que no he podido sacar de mi cabeza desde entonces. Conecté muchísimo con la historia de los personajes y cómo ellos se conectan entre sí, me parece fabuloso. Así que bueno, estas fueron las dos lecturas que hasta ahora podría destacar. Hay otras muchas que he leído que me han gustado muchísimo, pero si me tuviese que quedar con dos, me quedaría con ellas y estoy segura que a final de año seguirán estando bastante arriba. Mejor secuela. Bueno, pues lo cierto es que llevo ya unos años que no soy muy de leer sagas, he leído más libros autoconclusivos, pero este año sí que es cierto que he estado leyendo sobre todo las dos sagas principales de Cazadores de Sombra, como bien sabéis. Y si me tuviese que quedar con una secuela de esos libros, me quedaría con Príncipe Mecánico, la segunda parte de Los Orígenes. A mí este libro fue uno que sí que me gustó más quizá que los anteriores, sigue un poco la misma línea. Para cuando hayáis visto este vídeo ya estará subido el blog de este libro en mi canal, así que le podéis echar un vistazo y ver qué es lo que opino de él, porque bueno, ya sabéis mi relación de amor-odio con estos libros. Pero sí es cierto que este libro y especialmente su final me gustaron muchísimo. Libro que salió este año y que quieres leer. Bueno, pues yo no soy mucho de seguir novedades, se me hace un poco difícil saber las nuevas publicaciones que va a haber desde aquí, porque aquí lo que publican es básicamente panorama nacional, evidentemente, y algo que yo no consumo porque no domino el idioma. Así que bueno, si tuviese que elegir dos novelas serían por un lado Las mareas negras del cielo y por otro Las bestias olvidadas de él. Las dos son las primeras publicaciones de Duermevela Ediciones. Yo soy seguidora de Magra desde hace mucho tiempo y las dos novelas me llaman muchísimo la atención. Por un lado, Las mareas negras del cielo me parece que es una historia que le da un vuelco a la fantasía y nos plantea a dos personajes de género no binario que no van a decidir a qué género quieren pertenecer hasta que se hagan adultos. Así que todo está escrito en lenguaje no binario y eso me parece súper interesante y me apetece muchísimo de leer. Y por otro lado, Las bestias olvidadas de él, aparte de que la edición es súper bonita, la verdad, tenemos una protagonista fuerte a la que se le plantea un problema o una tesitura, pero que no por ello va a ir en contra de sus valores o de sus creencias.
Así que bueno, ese es el tipo de personaje que a mí me apasiona y tengo muchísimas ganas de descubrir esas novelas. Además, todo el mundo las está poniendo por las nubes, así que espero que cumplan con las expectativas. Mayor decepción. Bueno, pues en este caso tengo que decir La vida invisible de Adi LaRue de Victoria Schwab. Este fue el primer libro que yo pedí por Amazon desde que vivo aquí, así que tenía muchas expectativas puestas en él. La edición me parece preciosa, pero sin embargo la novela no me ha gustado para nada. La trama se me queda muy corta, los personajes me parecen muy falsos, o sea, unos personajes que son inmortales y uno de ellos bastante poderoso, creo que son muy inmaduros, o sea, no me lo creo en absoluto, no siento que hayan aprendido nada a lo largo de los años, es como si toda la trama en realidad pasase en el mismo instante y a los protagonistas no les haya dado tiempo de asimilar realmente lo que está pasando, así que no me ha gustado nada. Además, cómo se resuelve la historia y cómo se enredan las historias entre sí me parecen muy forzadas, no me las creo en absoluto. Y la novela se me hizo muy densa a partir de la mitad, solo quería terminarla y no la disfruté para nada. Me da muchísima pena porque la historia en sí me parece muy interesante, el planteamiento me parece muy interesante, pero cómo se resuelve todo lo veo muy precipitado, así que bueno. Nuevo autor favorito. Bueno, pues lo cierto es que no sabía muy bien qué contestar en esta pregunta porque he leído a varios autoras este año, pero ninguna que me haya hecho como querer seguir leyendo novelas específicamente de esa autora. Es cierto que la que más he leído ha sido Cassandra Clare, como bien sabéis, pero mi relación con esta señora yo no diría que es de amor, yo diría más bien que es de un amor-odio, porque sí que me atraen sus novelas y me las estoy bebiendo, pero no me gusta cómo escribe, ni me gusta cómo desarrolla las tramas, ni me gusta cómo desarrolla los personajes, así que bueno, un poquito complejo esta relación. No sé si llamar la relación tóxica, la verdad. Así que, pero bueno, sí que es cierto que es la autora que más he leído este año. Libro que me hizo sufrir. Bueno, pues aquí tengo dos. Por un lado, La buena tierra de Pere Sebac, que lo leí durante el marzo asiático. Una novela que disfruté muchísimo y que recomiendo muchísimo para entender la pobreza, para entender la agricultura, para entender el pasado y para entender la cultura china en específico, para entender la importancia de las propiedades y de tener algo que llevarte a la boca y de tener algo que tú puedas producir. Es maravillosa, pero se pasa mal. Yo por lo menos lo pasé muy mal, especialmente con el trato que se le da a las mujeres y dónde quedan estas en la historia, que me puso de bastante mal humor. Pero la historia en sí la disfruté muchísimo. Y por otro lado, Yo confieso de Jaume Balaguer fue una novela que leí a principios de año y que me tuve que dosificar porque lo estaba pasando verdaderamente mal, sobre todo a partir de la mitad del libro para adelante. Hay algunos pasajes que hacen alusión a experimentos nazis que yo no puedo, o sea, lo pasé fatal y eso me lo tuve que leer como pasando las páginas en diagonal porque es un tema que yo intento no leer, intento evitar a toda costa porque lo paso verdaderamente mal. Así que bueno, este libro trae algunos pasajes que habla de eso y eso lo emití, pero la novela en sí os la recomiendo muchísimo. Cómo está escrita esta novela me parece mágico, es como que no tiene ninguna estructura, no respeta ninguna norma, pero creo que eso le da un toque de realismo fabuloso. Es como si alguien te estuviese contando una historia y va mezclando el pasado con el presente. Es maravilloso, sí. Creo que puede costar entrar por ella, pero una vez que te dejas llevar, creo que te atrapa completamente. Ya os digo que es una historia sobre todo de personajes. Vamos a seguir la vida de Adrián, que es un niño que crece en una familia bastante carente de afecto, de amor, y en la que lo más importante es un violín que tiene muchísimos años y un gran valor para su padre. A causa de este violín, su padre va a fallecer y Adrián va a ser el encargado de ese violín. Y esto va a generar una serie de consecuencias en la vida de Adrián bastante desafortunadas y que nosotros vamos a ir siguiendo a lo largo de la novela. Ya os digo que es una novela que merece muchísimo la pena. Yo la amé profundamente, exceptuando esos pasajes que me hicieron verdaderamente pasarlo mal y cerrar el libro. Y bueno, para compensar un poco, el libro que te ha hecho feliz. Y en este caso tengo que decir Heartstopper, esta novela gráfica. Es una novela romántica, juvenil, de dos chicos y los personajes son entrañables, te la lees en una sentada.
y es una novela para pasártelo bien, para sentirte a gusto, para estar en casa tranquilamente y leértela en una tarde. Es una novela que habla sobre la homosexualidad, sobre la inclusión, sobre el bullying y sobre todo lo que conlleva y cómo a veces damos por sentado cosas que no tienen por qué ser así exactamente. Yo la disfruté muchísimo y os la recomiendo encarecidamente. Creo que estas historias son muy necesarias. ¿Libro que quiero leer antes de que termine el año? Bueno, pues lo cierto es que tengo un montón de libros que quiero leer. Tengo el Kindle lleno de libros. El último que he comprado ha sido Los 7 maridos de Evelyn Hugo, que no me podía creer que lo hayan puesto en Kindle Unlimited, así que estoy muy contenta porque era una de mis prioridades. Tenía muchísimas ganas de leerlo, así que espero hacerlo muy pronto. Y por otro lado, como os digo, he hecho mucho de menos los clásicos. Ya me estoy saturando un poco de la fantasía y de la novela contemporánea y me apetece volver a los clásicos. Por un lado, me apetece leer El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. No tengo mucha idea de qué va este libro, solo sé que he escuchado muy buena crítica y que el título a mí yo no sé por qué, pero me llama muchísimo la atención. Así que espero que sea una de mis prioridades. Por otro lado, quiero leer Hija y esposa de Elizabeth Gaskell. Yo de esta autora he leído Norte y Sur y es uno de mis clásicos favoritos. Amé esa novela hasta en la última página, me encantó. Así que tengo muchísimas ganas de seguir leyendo cosas de esta autora. Y esta es una de las novelas que más me llaman la atención. La tengo ya en la estantería de hace como un par de años y tengo muchas ganas de ponerme con ella. Y por último, Sentido y sensibilidad de Jane Austen. Es la última novela de Jane Austen que tengo, que me falta por leer, así que espero poder hacerla antes de que acabe el año y ya habría acabado con la mayoría de obras de Jane Austen. Y estoy muy expectante, me apetece muchísimo. Mayor sorpresa. Y bueno, aquí yo diría... Bueno, si me miro la respuesta me acuerdo de lo que tengo que decir. Mayor sorpresa. Bueno, pues yo aquí diría todas las que he descubierto por Kindle Unlimited, porque lo cierto es que han sido novelas que no había escuchado mucho hablar de ellas y que me han sorprendido bastante, sobre todo El Priorato del Naranjo y Nuestros tiempos felices, como ya he dicho, pero por no repetirme me gustaría mencionar Todo lo que no te conté de Celeste Ng. De esta novela hay reseña en mi canal porque me parece una novela fascinante, una novela que enseña mucho sin contar tanto. Es una historia muy pequeña que habla sobre la culpa, el duelo y los secretos familiares, que yo creo que eso cuando hay un fallecimiento de un familiar cercano, de repente todo eclosiona y las personas dejan de comportarse como venían haciéndolo hasta ahora e incluso salen historias que no se conocían. Y sobre todo el sentimiento de culpa siempre está muy patente y necesitamos buscar un culpable, seamos nosotros o sean los que están a nuestro alrededor. Me parece una novela maravillosa, está contada de una forma fantástica, los personajes son increíbles, Marilyn, que es la madre, es alucinante. Así que bueno, os recomiendo mucho que la leáis para que entendáis ese sentimiento de culpa que surge cuando hay una muerte de un familiar cercano, que es bastante frecuente y bastante doloroso. Y por otro lado, A ojos de nadie de Paola Butelier ha sido una novela que me ha sorprendido bastante para bien, porque es la primera novela de la autora, pero para ser su primera novela creo que está muy bien hecha, o sea, está muy bien contada, los personajes están bien construidos, la historia te atrapa, quieres seguir leyendo. Yo no la he leído, la verdad, la he escuchado en versión audiolibro y el hecho de que la narre la autora creo que le da un punto muy interesante porque ella sabe muy bien cómo enfatizar las voces de sus personajes y cómo enfatizar las frases de manera que te siga atrapando. Así que si tenéis Storytel o cualquier otra plataforma de audiolibro, os recomiendo mucho que la escuchéis si queréis leerla. Nuevo crash literario. Y bueno, aquí tengo que decir sin duda La reina Sabran de El Priorato del Naranjo porque yo estaba enamorada de esa mujer, o sea... Es que me encanta, de verdad. Necesito una película yo solamente para ver a esa señora porque es que estoy enamorada absolutamente. Me gusta todo de ella. Y por otro lado diría Jem Castell de la saga de los orígenes de Cazadores de Sombras. Yo sé que la mayoría de gente prefiere a Will, pero yo soy completamente Team Jem. Es un personaje que se asemeja mucho más a mi gusto, es bueno, es noble, no es egoísta y quiere lo mejor para Tessa, al contrario de Will, que se dedica mayoritariamente a insultar a Tessa. Nuevo personaje favorito. Bueno, pues aquí diría yo a Sophie, a Charlotte de Cazadores de Sombras, me gusta muchísimo. Diría a todos los personajes del Priorato del Naranjo porque me fascinan. Y diría a todos los personajes de Nuestros tiempos felices porque me han enseñado muchísimo. Y bueno, la última pregunta, el libro más bonito comprado o recibido. Y yo creo que aquí me quedaría, la verdad,
con todas las portadas de Cazadores de Sombras, sobre todo las de los orígenes, me parece que son las más bonitas. Y bueno, estas han sido todas las preguntas, espero que os haya gustado muchísimo este tag. Dejadme abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra novela favorita en lo que va de año y qué libro queréis leer sí o sí antes de que acabe este año. Dadle me gusta, compartir y suscribiros si os apetece y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao!